Página 34. La historia del matrimonio humano por Edward Westermarck, 1891. En 3 volúmenes, volumen 1. 0.3. Comparación de ideas, costumbres y tradiciones. Por el momento, entonces, sobre la base de este principio, deberíamos abstenernos cuidadosamente de suponer, por ejemplo, que el noviazgo y el matrimonio tienen algo que ver con el instinto sexual, que la represalia del adulterio surge de los celos y la venganza, que el secreto observado en el desempeño de la función sexual está relacionado con la modestia sexual. Debemos abstenernos de intentar encontrar motivos para la práctica de la poligamia, la prohibición del incesto, los diversos ritos matrimoniales, etc. Solo deberíamos correlacionar estos fenómenos con otros fenómenos sociales o referirlos a antecedentes sociales. El Dr. Rivers dice, de hecho, que sería posible escribir volúmenes sobre ese grupo de procesos sociales que resumimos bajo el término matrimonio, sin el uso de un solo término psicológico que se refiera a instintos, emociones, sentimientos, ideas o creencias, y que tal tratamiento del matrimonio sería, no obstante, capaz de producir contribuciones valiosas a nuestro conocimiento. Una vez escritos esos volúmenes, tal vez se nos permita considerar que las personas no solo se casan, sino que se enamoran, y que las costumbres matrimoniales no son meros movimientos musculares en relación con otros movimientos musculares, sino que están activadas por intenciones y motivos. No me sorprendería, sin embargo, que la psicología social, cuando por fin se le permitiera hablar, planteara violentas objeciones a muchas de las clasificaciones y conclusiones de la sociología pura. Porque me parece que la sociología pura está expuesta a cometer los errores más fatales al separar los fenómenos sociales de sus fuerzas motrices y tratarlos como procesos mecánicos, como si los hombres, como miembros de la sociedad, fueran una especie de autómatas. De los propios trabajos constructivos del Dr. Rivers y de su artículo sobre supervivencia en sociología se desprende que piensa en el estudio de los procesos sociales organizados y sus relaciones en el tiempo en gran medida como un estudio de las supervivencias sociales. Pero, ¿qué conocimiento del pasado puede esperarse de la interpretación de un proceso social como supervivencia, si no se tiene en cuenta el aspecto mental de la conducta social? El Dr. Rivers considera una costumbre como una supervivencia si su naturaleza no puede explicarse por su utilidad presente, sino que solo se vuelve inteligible a través de su historia pasada. Supongo que aquí utilidad significa supuesta utilidad, ya que una costumbre puede ser bastante inteligible a través de las condiciones existentes si simplemente es considerada útil por quienes la practican. Antes de declarar que una costumbre es una supervivencia, es necesario examinar si puede explicarse o no por las condiciones presentes, y a estas condiciones pertenecen obviamente los sentimientos e ideas de quienes la practican. Es precisamente la negligencia en realizar tal examen lo que es responsable de muchas de esas conclusiones arbitrarias y poco científicas en las que abunda el estudio de la historia antigua. Las costumbres han sido interpretadas como vestigios supervivientes de otras costumbres hipotéticas del pasado, simplemente porque existe alguna semejanza externa, a menudo del carácter más superficial, entre ellas, o porque parecen ser posibles ingredientes o consecuencias de tales costumbres. El lector encontrará numerosos ejemplos de esto en la presente obra, por ejemplo, en los capítulos sobre la teoría de la promiscuidad, la modestia sexual y el matrimonio por captura. Tenía la esperanza de que tales interpretaciones puramente sociológicas fueran, en general, cosas del pasado, y me resulta verdaderamente alarmante escuchar de boca de alguien a quien casi se puede considerar el líder de una nueva escuela de sociología en este país que los fenómenos sociales deberían ser referenciados a antecedentes sociales antes de intentar examinar los procesos psicológicos subyacentes.
Es extraño que esta extraordinaria fe en las explicaciones sociológicas vaya acompañada de una desconfianza igualmente extrema en nuestra capacidad de conocer los motivos por los que se determina la conducta social. La constitución mental de los hombres es, a pesar de todas las diferencias raciales e individuales, esencialmente similar en todas partes. Esto está implícito en el hecho de que son miembros de la especie humana y se confirma por su comportamiento externo. Es cierto que cuanto más diferentes son las personas de nosotros y cuanto menos las conocemos, más difícil nos resulta saber los motivos de sus acciones y comprenderlos en cada detalle está más allá de nuestro poder. Pero los hechos mentales que conducen a las costumbres de los pueblos no son de carácter muy sutil. Son instintos, sentimientos o emociones generales, o ideas particulares que, si aún prevalecen, deberían ser accesibles a una investigación profunda. El Dr. Rivers sostiene que la tarea aparentemente desesperada de tratar de descubrir por qué la gente realiza ritos y ceremonias se debe en parte a la naturaleza abstracta de tales investigaciones. Directamente uno se acerca al significado subyacente del rito o costumbre. Uno se topa solo con incertidumbre y vaguedad a menos que, como es el caso más frecuente, la gente esté totalmente satisfecha con la posición de que están actuando como lo han hecho sus padres antes que ellos. En lo que respecta a mi propia experiencia, esto es cierto en algunos casos, pero no en otros, en los que la información más valiosa se ha obtenido de los propios nativos. Sus explicaciones no siempre son iguales, y la razón es probablemente que el origen real del rito ha sido olvidado total o parcialmente y una nueva interpretación ha sustituido la idea de la que surgió. Esto, sin embargo, no debería hacer que el etnólogo de campo esté menos ansioso por descubrir el significado actual atribuido a los hechos que registra porque, sea o no el significado original, en cualquier caso, nos da una idea de las ideas de las personas existentes, y estas son en sí mismas importantes temas de investigación. Pero la investigación directa de los motivos no es la única manera de determinarlos, se puede obtener excelente información de las palabras que acompañan las ceremonias y de las comparaciones entre las circunstancias en las que se realizan ritos o prácticas más o menos similares, combinado con un sólido conocimiento de las formas de pensar nativas. Pero tal conocimiento presupone una estancia prolongada entre el pueblo cuyas costumbres se investigan y un conocimiento de su lengua. Reconocer y enfatizar la necesidad de etnólogos de campo que cumplan estos requisitos sería, en mi opinión, de mayor utilidad para la sociología que abandonar por desesperado el esfuerzo de descubrir las fuentes de la acción social. Incluso cuando el significado de una costumbre es oscuro o se pierde, el conocimiento que tiene el etnólogo de campo sobre la mente nativa y sus modos de pensar y sentir debería permitirle hacer conjeturas valiosas. Por lo tanto, estoy totalmente en desacuerdo con el principio que una vez escuché expresado por el lector de un artículo sobre algunas tribus salvajes en una reunión del Real Instituto Antropológico, de que el antropólogo de campo solo debería aspirar a recopilar datos y dejarlos en manos de los antropólogos en el momento que estén en casa para explicarlos. Muchas de las explicaciones psicológicas de los fenómenos sociales deben ser, por supuesto, más o menos hipotéticas, pero esta no es razón por la que no deban buscarse. Las hipótesis no son más ajenas a la escuela etnológica, que se ocupa de la mezcla de culturas, que a la escuela evolucionista. No conozco ninguna obra que sea más profusa en conjeturas que la historia de la sociedad melanesia del Dr. Rivers. En innumerables casos, es mucho más fácil encontrar el origen psicológico de una costumbre o rito que decidir si ha llegado a existir y cómo lo ha hecho, como resultado del contacto o mezcla de pueblos. ¿Quién dudaría de que las ceremonias del agua realizadas con el fin de producir lluvia se deben a la ley de asociación de ideas por semejanza? Pero, ¿quién se atrevería a rastrear sus puntos oscuros?
Una objeción que se hace frecuentemente al método comparativo es que su uso difícilmente es compatible con un escrutinio suficientemente cuidadoso de autoridades y fuentes. Sin duda hay algo de verdad en esto. Todo sociólogo que lo haya utilizado en gran escala tiene buenas razones para decir peccavi, e incluso aquel que se limita a estudiar algún grupo especial de fenómenos afines rara vez tiene la misma oportunidad que el autor de una monografía sobre un determinado pueblo de someter sus hechos a una crítica inquisitiva. En ediciones anteriores de la presente obra subrayé que como en muchos casos el sociólogo es incapaz de distinguir la falsedad de la verdad, debe estar preparado para admitir la inexactitud de algunas de las afirmaciones que cita y no puedo concebir cómo el Dr. Graebner ha podido interpretar esta admisión como un intento por mi parte de hacer de la necesidad virtud. De hecho, creo que se podría esperar razonablemente una admisión similar también por parte de sociólogos de otras escuelas. A menudo es simplemente imposible para el crítico más escrupuloso decidir si una determinada afirmación es exacta o no, y puede incluso resultar difícil formarse una idea justa de la confiabilidad general de un autor etnográfico. El Dr. Graebner, por ejemplo, considera que La raza australiana de Curr es un libro tan inútil que me culpa por citarlo, mientras que el Dr. Malinowski, que en su monografía La familia entre los aborígenes australianos ha examinado su material con la mayor atención y posibles cuidados, sostiene que Curr tuvo especialmente buenas oportunidades de observación y a menudo se refiere a él. En términos generales, debo confesar que me he vuelto más desconfiado de la evidencia etnográfica cuanto más tiempo llevo en el campo. En mi propio trabajo de campo establecí hace mucho tiempo como norma estricta no aceptar nunca información proporcionada por nadie que no sea un nativo del país, porque descubrí que las declaraciones de los residentes europeos muy a menudo carecen de exactitud. Además, establecí como norma no utilizar nunca la información que me dieran sobre una tribu miembros de otras tribus, sin mencionar especialmente el carácter más o menos no autorizado de la declaración. También sospecho un poco de esa parte, afortunadamente insignificante, de mi material que reuní antes de poder conversar libremente con los nativos sin la ayuda de una consumación del matrimonio, debido a la fragilidad de sus conchas, a veces para facilitar la entrega, y es muy posible que todas estas diversas interpretaciones representen motivos originales o partes de un motivo mixto. Sin duda, se pueden citar ejemplos de clasificación errónea de mis propios escritos, y probablemente también se encontrarán en el presente trabajo, pero como es más agradable criticar a los demás que a uno mismo, elegiré un ejemplo de las investigaciones de un estimado colega. En su libro Paternidad primitiva, el Dr. Hartland muestra que en varios países se practica el baño como método para tener hijos, y atribuye esta práctica a una antigua creencia de que el embarazo no se producía mediante relaciones sexuales. En apoyo de esta opinión, cita, además de muchos otros hechos, una declaración mía que se refiere a una tribu del sur de Marruecos. Allí es costumbre que una mujer casada, que está ansiosa por saber si será bendecida con un hijo o no, vaya a la orilla del mar el día de San Juan, y también los 2 días siguientes, y deje pasar 7 olas sobre su cuerpo. Entonces sabe que, si no tiene un hijo, pronto lo tendrá. En este caso la magia se ha reducido a adivinación, como se desprende de una costumbre similar practicada en otra tribu de Marruecos, donde la joven esposa va al mar al 40º día después de su llegada a su nuevo hogar, y, mientras las 7 olas van pasando por su cuerpo, le dice al mar, «Oh mi tío el mar, estoy atribulada de espíritus, dame hijos y salud». Ahora bien, estos hechos no pueden en modo alguno servir como prueba para una teoría de la paternidad primitiva. En Marruecos, al menos, el efecto que se cree que el agua tiene sobre la fecundidad es solo indirecto, es decir, se supone que elimina las malas influencias que causan la esterilidad,
como se desprende de la idea de que una mujer o un animal infértil está aquejado de males provocados por los espíritus y del hecho de que el mismo procedimiento que se adopta como cura para la esterilidad también se supone que elimina o previene la enfermedad o la desgracia en general. Pero para atenuar la culpa del Dr. Artland debería agregarse que, en el artículo mío del que hizo su cita, no había mencionado expresamente la visión morisca de la esterilidad. Este caso puede considerarse típico. Los errores cometidos por los sociólogos de escuela que siguen el método comparativo, cuando separan los hechos de su entorno y los interpretan a su manera, se deben en gran medida a que sus fuentes son incompletas. Por lo tanto, uno de los principales defectos de su método puede reducirse considerablemente mediante los denodados esfuerzos de los investigadores de campo para recopilar no solo hechos externos sino también para penetrar en los pensamientos y sentimientos de las personas que investigan, así como también mediante monografías del tipo ya mencionado. No existe una oposición real entre el estudio de un fenómeno cultural distribuido entre diferentes razas y su estudio restringido a un grupo étnico particular. Aquí también los métodos difieren simplemente porque los sujetos difieren. Pero los dos tipos de investigación se complementan. Mientras que el estudioso de una costumbre o de una institución en general debe estar agradecido al especialista que le proporciona los resultados de su investigación detallada, el tratamiento comparativo, que en primer lugar revela semejanzas generales, ayuda a menudo al especialista a explicar hechos que difícilmente podría entenderlo en su totalidad si su conocimiento estuviera restringido a un área limitada. Es fácil criticar el método comparativo en el punto que ahora estamos considerando, pero es imposible para cualquier estudioso moderno de la civilización humana ignorar sus resultados. Los escritos del profesor Durkheim y sus discípulos están completamente impregnados de las enseñanzas de la misma escuela cuyo método han criticado tan severamente. ¿No demuestra esto que debe haber exageración en sus críticas? No han considerado suficientemente un hecho extremadamente simple pero extremadamente importante, a saber, que todos los diferentes grupos étnicos pertenecen a la misma especie animal y, por lo tanto, deben presentar semejanzas que tienen un fundamento más profundo que todas las diferencias que son efectos del medio social. ¿Cómo podríamos revelar estas semejanzas de otra manera que no sea mediante la comparación? ¿Cómo podríamos distinguir de otro modo lo local de lo general? Es más, ¿cómo podríamos explicar plenamente el propio entorno social sin tener en cuenta las características mentales de la especie humana? Creo que hay pruebas suficientes para demostrar que innumerables costumbres y creencias no están tan estrechamente entrelazadas con el tejido social como para no poder, con la debida precaución, abstraerlas de él a efectos de comparación. Y en cualquier caso podemos esperar encontrar un elemento específicamente humano mezclado con peculiaridades locales. Pero si los sociólogos franceses, excepto, por supuesto, Van Gennep, que no pertenece a la escuela de Durkheim, han subestimado los elementos homogéneos de la mente humana, creo que, por otra parte, han sobrevalorado un poco la homogeneidad de la mente humana, la mente grupal. Que las mentes de las personas están profundamente influenciadas por el hecho de vivir y actuar juntas es una verdad de la que nadie duda. Implícitamente reconocemos esto cuando hablamos de las costumbres, creencias o religión de un pueblo, expresiones que son mucho más antiguas que el Volkergedanke de Bastian. Pero no debemos olvidar que la homogeneidad de pensamientos y acciones dentro de una sociedad no es absoluta. Esto es cierto no solo para los hombres civilizados sino, en cierta medida, también para los salvajes. El Dr. K. Donner señala que entre los samoyedos las creencias religiosas y las ideas relativas al destino del alma después de la muerte varían considerablemente en diferentes individuos y, con especial referencia a ideas de este último tipo, me dice que este es el caso incluso en una pequeña tribu compuesta por unos 500 o 600 individuos.
Un hombre le dio una descripción minuciosa del otro mundo, la que basada en su propia experiencia en un sueño. El Dr. Landman, nuevamente, me informa que los papúes de habla kiwi a menudo llamaron su atención sobre las diferencias de hábitos, no solo dentro de diferentes grupos de la misma tribu o aldea, sino incluso en el caso de diferentes individuos. Un nativo le dijo, por ejemplo: un hombre tiene un método para atrapar al dugongo, otro tiene otro método. Entre sus ceremonias las hay comunes a toda la tribu, pero hay muchas otras, referidas a la agricultura, la caza u otras ocupaciones, que son practicadas solo por miembros de la misma familia o por individuos individuales que directa o indirectamente han aprendido provienen de algún espíritu o fantasma que aparece en un sueño. El Dr. Landman sostiene que es difícil distinguir en todos los casos entre prácticas y creencias generales y particulares. Considerando que distinciones de este tipo no se encuentran generalmente en los libros de antropología, se debe advertir al etnólogo del estudio que no haga un uso demasiado liberal del término ideas colectivas, o esa expresión favorita de los sociólogos franceses, representaciones colectivas. Página 41.